Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todas y todos. Muchas gracias por su asistencia. Me imagino que poco a poco ya se van a ir sumando a la sesión. En esta ocasión vamos a continuar de la sesión pasada, el día de ayer. Hemos hablado sobre la redacción eficaz. En esta sesión vamos a hablar sobre la redacción administrativa y jurídica. Les voy a dar algunas pautas. Ustedes pueden colocar ahí sus consultas también. Ya no hay ningún problema, se les va a resolver en la medida de lo posible. Bien, entonces vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Me dan un momentito, por favor. Muy bien. Entonces, iniciamos esta segunda sesión conmigo, ¿ya? Vamos a hablar sobre aspectos básicos que nosotros debemos saber sobre la redacción administrativa, jurídica, algunas pautas, algunas características. También, qué aspectos tener en cuenta para redactar documentos, ¿no? Todo esto, todo lo que hemos hablado la sesión pasada y el día de hoy, vamos a plasmarlo luego en la última sesión en el que vamos a abordar también lo que es la redacción de informes y actas. Con esos conocimientos vamos a plasmar en esos documentos y vamos a trabajar ahí en la última sesión. Bien, vamos a empezar con lo que es la redacción administrativa, ¿ya? La redacción administrativa es una escritura formal, así también como la redacción jurídica, ¿no? Pero en este caso, la redacción administrativa son documentos justamente administrativos como oficios, memorandos, actas, informes, entre otros, ¿no? Entonces, esta redacción nos permite comunicar un mensaje con claridad, concisión, cortesía y objetividad dentro de un marco legal. Aquí es muy importante tener presente la claridad, la concisión de la información que nosotros vamos a proporcionar. Por eso es que justamente la sesión pasada también les hablaba sobre la claridad de nuestros mensajes para que el receptor pueda entender el mensaje. Entonces tenemos que ser claros, concisos, no tenemos por qué escribir tanto texto cuando podemos decir algo con menos palabras. Ahora se aprecia más la síntesis que podamos hacer al momento de redactar. Antes, pues, los abogados o cualquier profesional podía redactar y redactaba párrafos muy amplios que salían a veces muchas páginas. Entonces, en la actualidad ya no se rescata ello, sino que al contrario, mientras más corto, mejor, pero siempre que tenga la información necesaria. Entonces, las características de este tipo de redacción son la claridad, la concisión, ¿no? Nuevamente, las oraciones deben ser directas, breves, ¿no? No tenemos por qué usar términos que no son importantes para lo que nosotros queremos decir, ¿no? No debemos divagar con términos innecesarios. Formalidad y cortesía también. Esto se plasma bastante en lo que son los documentos. Debe ser un tono respetuoso, ¿no? No es un tono coloquial o muy cercano, ¿no? Es un tono bastante formal, bastante respetuoso, profesional. Tenemos que evitar en este caso los coloquialismos. Así, no solamente en este tipo de documentos, sino también ahora que se envían bastante los correos, ¿no? No debemos usar coloquialismos. Así conozcamos a la persona. Siempre debe haber una cortesía, un respeto y una formalidad. También la objetividad y unidad. Esto debemos plasmar un tema por documento. A veces queremos abordar muchas cosas en uno solo, ¿no? Debemos plasmar que nuestros documentos deben ser precisos, ¿no? ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Qué es lo que se requiere? ¿No? De manera específica. Estructura y coherencia. Esto lo vamos a lograr también con lo que es los conectores lógicos, ¿no?
tenemos formatos establecidos para cada tipo de documento administrativo, los márgenes, las secciones. Esto aquí entra a tallar bastante lo que es la ortotipografía de los documentos, que después también vamos a ver en esta sesión, que no es importante solamente el contenido de mi documento, sino también la forma que tenga este documento, ¿no? En esta parte de lo que es la resolución, en la redacción administrativa, le damos mucha importancia a los formatos, es decir, a la forma, al estilo de la presentación de nuestros documentos, ¿no? Tenemos muchas veces formatos establecidos que debemos respetar, ¿no? Cada parte tiene una determinada, un determinado formato, algo establecido que necesita la información necesaria dependiendo de qué documento sea. Entonces, tenemos que tener en cuenta en esa parte lo que es la ortotipografía, que es el estilo de la presentación de los documentos. Ahora vamos a hablar también lo que son las características de los textos jurídicos, ¿no? Formalidad, objetividad, funcionalidad, precisión, concisión y claridad. Como ven ustedes, la claridad, la concisión, la precisión, la formalidad, la objetividad, eso está tanto en la redacción de documentos administrativos como jurídicos. En estas redacciones, en estos tipos de redacción, es importante esas características, ¿no? La formalidad, ¿no? Entonces, la objetividad, la precisión, la claridad, esas características siempre tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante el lenguaje jurídico? Nosotros sabemos que el lenguaje jurídico tiene su propio tecnolecto, es decir, términos técnicos, ¿no? Al igual que otras especialidades, como por ejemplo la medicina, ¿no? De repente la ingeniería, que tiene sus propios tecnicismos. En el ámbito jurídico, pues tenemos también los tecnicismos ¿qué debemos manejar al momento de redactar también para que no usemos un término inadecuado, inapropiado, ¿no? Debemos manejar, tenemos que enriquecer nuestro léxico también sin abusar de los tecnicismos ni de los latinismos. En este campo del derecho, ¿no? Este campo del derecho centra su estudio en lo que es la argumentación, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que el público puede ser muy diverso y a veces desconocido. Entonces, debemos procurar que el texto se pueda entender, ¿ya? Problemas comunicativos en los textos jurídicos. Habíamos hablado ayer un poco sobre algunos problemas que se presentan en el ámbito jurídico, ¿no? Términos arcaicos, les había dicho, ¿no? Términos que ya son desconocidos en la actualidad, que de repente en su momento se usó, pero ahora ya se desconoce. Entonces, si usamos términos arcaicos, añejos, formulismos que antes usaban, pero ahora ya no se usa o no es tan claro, eso va a oscurecer nuestro mensaje, no va a ser muy claro porque las personas no entienden esos términos arcaicos, ¿no? Hay que procurar también, en la medida de lo posible, evitar el abuso del latín, de los latinismos, ¿no? También los tecnicismos. Esto de las oraciones subordinadas y construcciones pasivas, ¿se acuerda que ayer hablamos sobre la voz activa, la voz pasiva? Habíamos dicho que la voz activa es la que se debe optar, por la que se debe optar, ¿no? Entonces hay que evitar construcciones pasivas, subordinadas, que hacen que nuestras oraciones sean muy extensas y también, por ende, los párrafos unioracionales muy extensos, llenos de comas, sin punto seguido ni punto aparte. También tenemos que medir el uso de los infinitivos, participios y principalmente los gerundios. Aquí tenemos una estructura de el lenguaje jurídico, ¿no? ¿Cuáles son algunas falencias que se notan en ese tipo de lenguaje, ¿no? En esta sesión vamos a ver también algunas errores ortográficos, que pueden ser errores ortográficos
o también de digitación, que no son errores ortográficos, sino las famosas erratas. Un error ortográfico es cuando nosotros vamos en contra de la normativa, ¿no? De la RAE, de lo que se dispone en cuanto a al conocimiento ortográfico. Y otra es la errata. La errata no es un error ortográfico, sino es un error de tecla. De repente invertimos de repente el orden de las teclas y por ahí formamos una nueva palabra, una palabra de repente desconocida, ¿no? Pero es una errata que es un error de tecleo, no es un error ortográfico, ¿ya? Errores de los uso de los signos de puntuación también, exceso de énfasis. Esto es muy característico en lo que es el lenguaje jurídico, el exceso de énfasis. ¿Se acuerdan que ayer les hablaba? Para nosotros redactar documentos, ¿no? Así sean documentos administrativos o textos jurídicos, nosotros debemos evitar este exceso de énfasis, ¿ya? Si nosotros queremos resaltar algo en un documento, lo que nosotros debemos hacer es simplemente usar la negrita. Según la norma, ¿no? Según la RAE, lo que se sugiere para resaltar una pequeña parte de un texto, ¿no? Si quiero resaltar algo, negrita, ¿ya? En caso excepcional, podría usar la mayúscula, mayúscula y negrita. En caso excepcional, cuando sea muy, muy urgente, muy necesario, ¿ya? Pero si no, no. La mayúscula, no. En caso, solamente en caso excepcional. Principalmente el uso para hacer énfasis de los documentos o de los textos es la negrita. El subrayado no existe ya, ¿se acuerdan que les dije subrayado no, negrita sí? Pero tampoco abusemos de las negritas. El hecho de que se sugiera las negritas no quiere decir que voy a resaltar en negrita todo el párrafo, no, solamente las partes necesarias. También hay que tener cuidado con la redacción apurada, apresurada, porque pueden haber errores ahí. También en cuanto a la estructura, tenemos que saber cuál va a ser la estructura para la redacción, principalmente en este caso, por ejemplo, redacción de informes que son informes técnicos, que son amplios, o realmente eh, algunos documentos extensos que requieran un orden establecido, ¿no? Por ejemplo, alguna parte introductoria, la parte de los hechos, ¿no? Entonces, hay que narrar de manera coherente en los textos. También uno de los problemas comunes es el uso de las citas textuales muy extensas, ¿no? Citas textuales que a veces abarcan una página completa cuando podría yo sintetizar parafraseando. Entonces, hay que evitar esas citas muy extensas. Si yo veo en un documento una cita muy larga, a mí me parece que esa persona que ha redactado no se ha tomado la molestia de poder sintetizar su cita, de poder cortar solamente la parte necesaria, de poder parafrasearlo. Es como un borrador que alguien toma una parte de una cita, ¿no? Extensa, así sea extensa, no importa, lo copia y lo pega, sin hacerle ningún cambio, ¿no? Sin trabajarlo. Para mí es un borrador, es colocar una cita muy extensa y pegarlo. No hay un trabajo ahí, ¿ya? El uso excesivo de oraciones compuestas que hacen que los párrafos sean muy extensos y también las oraciones que a veces están empezando a decir algo, pero nunca se menciona el verbo, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Empiezan a narrar algo, pero no terminan la idea. Es importante también que a nuestros documentos le coloquemos subtítulos, ¿ya? Subtítulos, títulos para poder orientar al lector de qué tema se está hablando. Bueno, estilo en cuanto a la concordancia, no concordancia de número, concordancia de género, hay que limitar el uso de arcaísmos, latinismos, ¿no? Tecnicismos también. Bueno, aquí vamos a pasar estas son las sugerencias que les he venido dando, ¿no? Hay que evitar el uso de la voz pasiva, optar mejor por la voz activa.
Tenemos que tener claro el uso de los signos de puntuación. También el léxico tiene que ser rico, variado y apropiado, adecuado para el contexto de uso, ¿no? Muy bien. Como es importante el lenguaje claro y accesible, vamos a hablar un poco sobre ello, ¿no? En nuestro país se está difundiendo poco, de manera muy lenta todavía, lo que es el lenguaje claro y accesible. Ya tenemos ahí al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que dio algunas pautas sobre la escritura con lenguaje claro y accesible. Pero en otros países como por ejemplo España, Argentina, ya se está trabajando de manera un poco más acelerada lo que es el lenguaje claro en los documentos públicos, ¿no? Que permite un mayor acceso a la ciudadanía. Entonces, acceso a la justicia, ¿no? Que permite también comprender lo que se emite de un determinado sector. Entonces, tenemos aquí algunos criterios básicos de redacción para poder escribir el lenguaje claro, que es una lista realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Primero tenemos que tener en cuenta la claridad. Estos principios son importantes. La claridad, sencillez, precisión y concisión, ¿no? Para que nuestros textos se comprendan, ¿no? Estén libres de ambigüedades, ¿no? O de redundancias de repente también, ¿no? Mientras más sencillo, la sencillez no quiere decir que yo vaya a usar un léxico, un término baúl o un término muy pobre, ¿no? El hecho de que sea sencillo quiere decir que yo uso los términos apropiados, adecuados para el contexto y que se puedan entender. Y también mi texto tiene que ser breve, no tan amplio. La brevedad se valora más que la amplitud. Algunas recomendaciones, por ejemplo, redactar oraciones cortas. Se preguntarán, ¿no? ¿Qué son más o menos, cómo es una oración corta? De 40 palabras aproximadamente, ¿ya? 40 palabras aproximadamente, oraciones cortas, párrafos breves también, no párrafos muy extensos, ¿ya? Conectores discursivos, hay que usar bastante los conectores para enlazar las ideas, enlazar los párrafos. Desarrollar un solo tema por capítulo o por párrafo, perdón, ¿no? Vamos a desarrollar un solo tema por cada párrafo. Si queremos hablar de otro tema, pasamos otro párrafo o colocamos subtítulos si vamos a hablar de otros temas. Hay que evitar escribir párrafos unioracionales. ¿Qué quiere decir los párrafos unioracionales? Quiere decir que en un determinado párrafo hay una sola oración, pero esa sola oración abarca a veces una página completa, un párrafo que no se separa con un punto, que es una sola oración. ¿Qué quiere decir? Que no tiene puntos internos. También la recomendación es que se hagan las listas para enumerar adecuadamente los elementos. Yo les había dicho ayer que es recomendable hacer las listas para una mayor claridad. A nivel léxico tenemos que usar, si es que usamos latinismos, tecnicismos, hay que colocar el significado de esos términos, ¿no? También usar las palabras precisas, eliminar palabras innecesarias. A veces nos llenamos de palabras que no nos sirven, no nos aportan nada de significado. Al contrario, son de relleno y nos molesta incluso a la lectura, ¿ya? Entonces hay que explicar también, si nosotros tenemos una sigla, no hay que empezar al inicio de mi redacción, no voy a empezar con una sigla sin colocar qué significa la sigla, cuál es la denominación completa. Al inicio, si voy a usar un determinado término que podría usar como sigla, tengo que colocar siempre la denominación completa y luego entre paréntesis la sigla para saber qué eso significa. Porque si yo de frente coloco la sigla y nunca menciono la denominación completa, es probable que el texto no se entienda, ¿no? Y no sepan qué significa esa sigla.
Evitar también las expresiones redundantes, ya habíamos hablado ayer de la redundancia, ¿no? Palabras innecesarias. Luego también palabras breves en vez de términos largos, ¿no? Hay que procurar usar palabras, de repente lo que yo puedo decir en una palabra no lo digo en 5 o 6 palabras, ¿no? Lo resumo en uno solo. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es el uso de mayúsculas y minúsculas. En esta parte es bastante consultado este uso de las mayúsculas y minúsculas, tanto en el ámbito administrativo como jurídico, ¿ya? Y en esta ocasión les voy a proporcionar información, no absolutamente de todo el uso de las mayúsculas, porque son muchos usos, pero básicamente, ¿qué términos se usan en estos ámbitos, administrativo y jurídico? ¿Qué se escribe? Primero vamos a empezar con las mayúsculas, ¿ya? Los nombres propios sabemos que se escriben con mayúscula, tanto de persona, animal o cosa e hipocorísticos. José, por ejemplo, Platero, nombre de un animal, también nombre de un objeto, ¿no? Una espada, también mayúscula. Y los hipocorísticos. Hipocorísticos son la forma abreviada de llamar a ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, a Francisco se le dice Paco o a veces también a Pascual se le dice Paco, ¿no? Entonces, de esta manera, y los hipocorísticos también se escriben con mayúsculas. Por ejemplo, de Isabel, Chabela, ¿no? Puede ser. Entonces, también en mayúscula la letra inicial. Apellidos compuestos, ¿no? Tenemos ahí estos apellidos compuestos. Juan de Ábalos. Este es un apellido compuesto, ¿no? De Ábalos. Pero si se dan cuenta, preposición esta preposición de está en minúscula. ¿Por cuándo se debe colocar en minúscula la preposición del apellido compuesto? La preposición va en minúscula cuando al lado tiene el nombre. Este apellido compuesto al lado tiene el nombre, entonces esta preposición debe ir en minúsculas, ¿ya? Cuando tenga al lado el nombre, la preposición va en minúsculas. Pero ¿qué pasa si no tiene al lado el nombre? De repente tiene simplemente un tratamiento, como en este caso, señor, no es un nombre, pero aquí está este apellido compuesto, de Ábalos. No tiene el nombre, ¿no? Tiene un tratamiento, señor. Entonces, como no tiene al lado el nombre, esta preposición voy a colocar en mayúsculas. ¿Para qué? Para poder identificar que aquí, desde aquí, empieza el apellido compuesto, ¿no? Entonces, el apellido compuesto es de Ábalos, con toda la proposición. ¿Y qué sucede si es que el apellido compuesto tiene preposición y tiene artículo, como en este caso? Preposición de y artículo la. De la Rosa, ¿no? Es un apellido compuesto también. Pedro de la Rosa. En este caso, tenemos que considerar que la regla de la mayúscula de la preposición de es diferente de la regla de la mayúscula del artículo la. No es la misma regla para los dos. ¿En qué casos aquí, no? Por ejemplo, yo puedo colocar en mayúscula esta preposición. La preposición de va en mayúscula siempre que no tenga al lado el nombre. En este caso vemos que tiene al lado el nombre Pedro de la Rosa. Como tiene al lado el nombre, entonces la preposición de va tranquilamente en minúsculas. No tenemos por qué colocar en mayúsculas. ¿Por qué? Porque tiene al lado el nombre. El tratamiento del artículo es diferente. No depende si tiene al lado el nombre de pila, ¿no? No se requiere el nombre al lado para colocar mayúscula aquí en este artículo. La mayúscula en el artículo depende de si tiene al lado la preposición. Si tiene al lado la preposición, este artículo siempre va a ir en minúscula.
si tiene al lado la preposición de, ¿ya? Si tiene al lado la preposición, este artículo, así tenga el nombre o no lo tenga, siempre va a ir en minúsculas, ¿no? Ven aquí este apellido compuesto de la Rosa. Doctor, aquí está el tratamiento, pero el apellido compuesto es de la Rosa. Entonces, este apellido compuesto inicia con mayúsculas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la preposición de se coloca en mayúscula cuando no tenga al lado el nombre, ¿no? Aquí en este caso no tiene al lado el nombre, entonces va en mayúscula. El artículo la va en minúscula. ¿Por qué? Porque había dicho que siempre que tenga al lado la preposición de, al lado del artículo, este artículo siempre va a estar en minúscula. Así tenga el nombre, ¿no? Acá también está en minúscula, o no lo tenga, como en este caso, ¿no? Siempre va a estar en minúsculas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el siguiente apellido compuesto? Aquí vemos que el apellido solamente es La Rosa, ya no es de La Rosa. Entonces, solamente tenemos el artículo como el apellido compuesto. Entonces, aquí el artículo, como les dije, tiene otra regla, ¿ya? Va en mayúscula cuando no tiene al lado la preposición de. Vemos que en este caso, este apellido compuesto no tiene la preposición de, solamente tiene el artículo la. Entonces, si tiene solamente el artículo la, aquí sí entra a resaltar el artículo. Mientras tenga la preposición de al lado del artículo, el artículo no se coloca en mayúscula. Pero si el artículo ya se siente sola, se siente abandonada, ¿no? De la preposición de, entonces entra a resaltar y se coloca en mayúsculas. Así tenga el nombre o no lo tenga, como en este caso, ¿no? Vemos que al lado del nombre, igual esto, el artículo se pone en mayúsculas. Sin el nombre, también el artículo se coloca en mayúsculas, porque la mayúscula del artículo no depende del nombre, sino depende de si tiene o no la preposición de, ¿ya? Luego pasamos a otro apellido compuesto que es el estado civil, ¿no? María Viuda de Sánchez. Entonces, viuda de, esto sí siempre se coloca en minúscula. ¿Por qué no lo puedo colocar en mayúscula? Porque no es un apellido compuesto propiamente, ¿no? Entonces, para no confundirlo con el apellido, como si viuda fuera un apellido, entonces voy a colocar en minúscula, ¿ya? Igual la preposición de. También los alias y apodos también se colocan con mayúscula cuando se puede sustituir por el nombre original. Lola Flores, conocida como la Faraona. Entonces, este apodo vamos a colocar en mayúscula. Ernesto Che Guevara. Aquí tenemos un nombre, un apellido y un apodo que se ha insertado entre el nombre y el apellido. ¿Qué sucede, no? ¿Qué sucede si es que yo no le pusiese de repente comillas o cursivas al apodo Che, ¿no? Vemos que Che, tanto apodos como alias deben estar en mayúscula. Tranquilamente aquí colocamos Che en mayúsculas, pero ¿por qué le coloco ahí las comillas? ¿Por qué? Porque este apodo se está insertando entre el nombre y el apellido. Entonces, como se está insertando, si no le coloco comillas, se puede entender como si fuese el apellido paterno, pero no es un apellido paterno, sino es un apodo. Entonces, para dar a entender que no es el apellido paterno, voy a colocar comillas o también puede ser en cursiva, ¿ya? Luego, Alexander Pérez, alias Gringallo, ¿no? Gringallo, mayúscula inicial, pero la palabra alias no se coloca en mayúsculas, ¿ya? El nombre o el apodo propiamente es Gringallo. La palabra alias es un acompañamiento, no es el apodo. El apodo es Gringallo, no la palabra alias, ¿ya? Entonces, por eso que alias debe estar en minúscula. Nombres geográficos también se escriben con mayúsculas, por ejemplo, Chillón, Apurímac, los mares, mar Pacífico, Índico, cordilleras, países también.
Algunos países incluso tienen el artículo como parte de su nombre, también se coloca en mayúscula el artículo. Los distritos también, algunos se coloca el artículo en mayúsculas. Las avenidas, calles y jurones, aquí tienen que tener cuidado que el nombre propio de la avenida es Arequipa, ¿no? Aquí también, calle Los Álamos, Girón Cusco, pero esta abreviatura de avenida no es nombre propio. Muchas veces se equivocan y colocan esto en mayúsculas. No, avenida en minúscula. La palabra avenida, el nombre propio de la avenida sí va en mayúsculas, pero la palabra avenida, ¿ya? En minúsculas. Así sea la abreviatura como la palabra plena. Calle igual en minúscula, Girón también, porque no es un nombre propio. El nombre propio aquí es Cusco, aquí es Los Álamos. No tenemos por qué colocar en mayúscula, ¿no? Las avenidas, calles, girones, si no forman parte del nombre propio. Nombres de organismos, instituciones, departamentos también se colocan en mayúsculas, por ejemplo, Ministerio Público, Biblioteca Nacional, Departamento de Recursos Humanos, cuando son áreas de una determinada institución, Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro. Ojo, aquí el nombre propio simplemente es Miguel Castro Castro. Estas palabras, establecimiento penitenciario, no tiene por qué ir en mayúsculas, no, no es el nombre propio. El nombre propio es únicamente Miguel Castro Castro. Entonces, solamente colocar mayúscula a lo que corresponde. Hay algunos sustantivos, algunos nombres de entidades, instituciones que tienen usos en diferentes contextos y significa otra cosa. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, tenemos la palabra estado, ¿no? Estado como una situación, un contexto, y estado como un organismo, ¿no? Gubernamental. Entonces, aquí estado puede ser en minúscula o mayúscula dependiendo de lo que yo quiera escribir, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, policía. Policía tiene otros usos también dependiendo si hablamos de la institución o hablamos de la persona que forma parte de la institución, de esa institución. Entonces, dependiendo de eso, voy a colocar mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, tengo aquí este ejemplo. Policía y ejército son los responsables del tránsito en el toque de queda. Están hablando de las instituciones mayúscula, pero si yo hablo de la persona que forma parte de esa institución, no estoy hablando de la institución, sino de la persona que forma parte de esa institución. Entonces, si hablamos de la persona, no de la institución, cuando hablas de persona, va en minúscula la palabra policía. El policía disparó a quemarropa. No estoy hablando de la institución, sino estoy hablando de la persona que forma parte de esa institución. Gobierno, el gobierno prorrogó el estado de emergencia en el Perú, ¿no? Tenemos ahí gobierno, ¿no? Como un poder del Estado, ¿no? Una institución. Y tenemos también la palabra gobierno como un periodo de gobierno de alguien, ¿no? De una persona. En este caso, por ejemplo, durante sus primeros días de gobierno, Dina Boluarte juramentó a sus ministros. Entonces, estamos hablando de un periodo de gobierno. Entonces, esto ya no se coloca en mayúsculas, sino en minúsculas. Luego también tenemos algunos nombres de edades, acontecimientos históricos y movimientos artístico-culturales. Edad de los metales en mayúscula, contrarreforma, también Primera Guerra Mundial, vamos a escribir con mayúsculas iniciales, Renacimiento, Revolución de los Claveles, Romanticismo, Guerra Fría, Revolución Francesa, Imperio Romano, Romanticismo Alemán. Estos van como mayúsculas iniciales, excepto en estos tres últimos ven que estamos hablando de los gentilicios, ¿no? Francesa, romano, alemán. Eso va en minúsculas.
¿ya? Cuando escribimos el nombre de los documentos de carácter legal, jurídico, ¿no? Por ejemplo, códigos, leyes, decretos, documentos históricos, oficiales, también se escriben con mayúsculas, ¿ya? Mayúsculas iniciales, por ejemplo, ley contra el crimen organizado, voy a escribir cada palabra significativa con mayúsculas. Esto es en el caso de que el nombre de la ley sea un nombre corto, pero ¿qué sucede si el nombre de la ley es un nombre largo? No únicamente con mayúscula inicial la primera palabra, ¿ya? La primera letra de la palabra con mayúscula inicial y el resto se escribe en minúscula por la extensión del nombre. Código penal, código civil, código tributario, todo ello se escribe con mayúsculas iniciales. La Convención de Ginebra, por ejemplo, Declaración Universal de los Derechos Humanos, también se escribe con mayúsculas iniciales. Cuando vamos a hablar también sobre festividades religiosas o civiles, se escribe con mayúsculas iniciales. Navidad, Año Nuevo, Corpus Christi, Semana Santa, ¿no? También, por ejemplo, si hablo de San Valentín, ¿no? Que es mañana, también vamos a escribir con mayúsculas. Congresos, simposios, jornadas, encuentros, coloquios, ferias, festivales, se escribe también con mayúsculas iniciales, ¿ya? Marcas comerciales también se escriben con mayúsculas iniciales, siempre respetando la escritura, ¿no? De esa marca comercial. Tenemos que respetar. A veces puede ser agramatical para nosotros, para nuestro idioma, pero si se ha registrado de esa manera, tenemos que respetar su escritura. Como por ejemplo iPhone, ¿no? Empezamos con minúscula, luego mayúscula. Para nosotros es agramatical, ¿no? Porque debería empezar con mayúscula y no debe de haber una mayúscula interna. Pero si se ha registrado de esa manera, tenemos que respetar su escritura. Y las marcas comerciales, las denominaciones, ¿no? No se escriben en cursivas. A veces se confunde y como dicen iPhone, ah, ya bueno, como está de repente en inglés, yo le voy a colocar cursiva. No, cuando son marcas comerciales, así esté en el idioma que esté, tenemos que escribir en redonda, no en cursiva. Por otra parte, tenemos también el nombre de las obras de creación, por ejemplo, libros, películas, piezas musicales, programas de radio, televisión, entre otros, que se escribe, y esto es muy confuso, ¿no? Porque a veces se confunden y escriben cada palabra significativa con mayúsculas, principalmente en los libros, que es lo que más se cita en lo que son documentos jurídicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que voy a citar un nombre de un libro, el nombre de los libros únicamente se escribe con mayúscula inicial y siempre es en cursiva, ¿ya? Entonces, yo no puedo escribir cada palabra con mayúsculas, ¿no? Esa no es la regla para la escritura de los nombres de los libros. Únicamente se escribe con mayúscula inicial la primera letra, ¿ya? Y siempre en cursiva. Programas de radio, de televisión también se escriben con mayúsculas iniciales nada más. 100 años de soledad, ¿no? Se escribe con mayúscula inicial únicamente. Y siempre en cursivas. El título de una publicación periódica, por ejemplo, revistas, boletines, periódicos, se escribe, en ese caso, cuando son publicaciones periódicas, sí se escribe con mayúscula inicial cada palabra significativa, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, periódico, el famoso Diario Oficial El Peruano, ¿no? La denominación, el nombre propio únicamente es El Peruano. Ese es el nombre propio del periódico. El peruano incluso con el artículo en mayúscula porque forma parte del nombre propio, el peruano, y en cursiva. Cuando hablamos de periódicos, ¿no? De revistas, se escriben en cursivas. Las palabras diario oficial no forman parte del nombre propio de este periódico, el peruano.
El nombre propio únicamente es el peruano. Estas palabras diario oficial es un genérico que está presentando al nombre propio, pero no forma parte de ese nombre. Entonces, como no es un nombre propio diario oficial, esto tiene que estar en minúsculas. ¿Ya? Pasamos entonces. Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de una asignatura o materia de estudio también se escribe con mayúsculas iniciales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos el nombre de un curso. Si el curso se llama Derecho Procesal, tengo que escribir cada palabra significativa en mayúsculas. Cuando hablamos de Derecho Procesal como curso, asignatura, se escribe con mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, aquí el profesor de criminología, criminología como curso, se escribe en mayúsculas. A menos que el curso, la denominación del curso sea muy extensa, ¿no? Entonces, ahí sí solamente con mayúscula inicial, pero la regla es que se debe escribir con mayúscula el nombre de los cursos. Es diferente cuando yo digo, por ejemplo, yo me especializo en derecho penal. Cuando hablamos de especialidades o ramas del derecho, se escribe en minúscula. Por ejemplo, si yo digo, yo me especializo en derecho penal, entonces derecho penal va en minúscula, porque es una especialidad del derecho, una rama del derecho. Entonces, en esos casos en minúscula, después vamos a ver lo que son las minúsculas, pero ojo que si es que yo hablo de un curso, por ejemplo, derecho penal como curso, ahí sí debe ir con mayúscula. Pero si yo digo derecho penal como especialidad o rama del derecho, ahí va en minúsculas. Los congresos, coloquios, simposios también se colocan con mayúsculas. Nombres de documentos oficiales, ¿no? Decreto de urgencia, decreto supremo, decreto legislativo, se escribe con mayúsculas cuando tenga el número, ¿ya? Cuando tenga el número completo, se escribe estas denominaciones de los documentos oficiales en mayúscula. Esto es únicamente cuando tenga el nombre completo, es decir, con todo el número, ahí escribo en mayúsculas. Pero ¿qué pasa si es que, por ejemplo, no tuviese, de repente en algún caso no tengo el número, solamente tengo decreto de urgencia? En el decreto de urgencia se plasmó tal cosa, pero no se dice qué decreto. Entonces, si digo decreto de urgencia seca sin el número, eso va en minúsculas. Siempre que tenga el número, únicamente se coloca en mayúsculas, ¿ya? Nombres de textos legales, Código Civil, Constitución Política del Perú, Código Procesal Penal, Código Penal, se escriben en mayúsculas iniciales. Los nombres de los juzgados, las salas, ¿no? Por ejemplo, también se habló de fiscalías, ¿no? Segunda fiscalía especializada en delitos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Vamos a escribir con mayúsculas, ¿ya? Mayúsculas cuando tengamos ahí el nombre de las salas, el nombre de los juzgados, el nombre de las fiscalías, ¿no? Fiscalía provincial especializada tal en extinción de dominio, por ejemplo, ¿no? Entonces, las especialidades de las salas, de las fiscalías, de los juzgados se escriben con mayúsculas iniciales. ¿Qué más? A ver. Las ponencias, discursos también se escriben con mayúsculas iniciales. Ponencias, discursos, conferencias, exposiciones, ¿no? Con mayúscula inicial. Únicamente con mayúscula inicial la primera letra de la primera palabra. ¿Bien? Programas, planes, proyectos también con mayúscula inicial. Esto de la extensión de los nombres es para todo, ¿no? Si el nombre es corto, mayúscula inicial, cada palabra significativa. Pero si ya tengo una denominación más extensa,
únicamente con mayúscula inicial la primera palabra. También se usan las mayúsculas para favorecer la legibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si es que necesito darle mayor énfasis a una parte de lo que estoy redactando, puedo escribir en mayúscula sostenida, ¿ya? Por ejemplo, prohibido estacionar, aviso, ¿no? Certifica, expone, solicita. Cuando algo es muy importante, una sección muy importante del documento, puedo escribir con mayúsculas, en mayúscula sostenida, pero solo en casos excepcionales, no debo abusar de las mayúsculas. También, por ejemplo, algunos considerando, si deseo, puedo escribir mayúsculas o versalitas. Vamos a pasar ahora a lo que es el uso de las minúsculas. Uso de las minúsculas. Aquí tenemos algunas fórmulas de tratamiento de títulos, cargos y profesiones. En minúsculas, cuando hablamos de tratamientos, ¿no? Don José, estimado licenciado Gómez, cuando son tratamientos y escribimos la palabra plena, la palabra completa y no la abreviatura, se escribe en minúscula. Pero es diferente cuando nosotros, y esto sucede únicamente en los tratamientos, ojo, no quiere decir que a cada abreviatura yo le voy a colocar la mayúscula. Por eso es que avenida, por ejemplo, como no es un tratamiento, es una palabra que en la abreviatura se escribe en minúsculas. Pero en los tratamientos, excepcionalmente, su abreviatura sí se respetan las mayúsculas aquí. Por ejemplo, la palabra plena, en este caso, por ejemplo, licenciado, ¿no? Estimado licenciado Gómez, licenciado cuando escribo la palabra plena en minúscula. Pero ¿qué sucede si yo escribo la abreviatura de licenciado, ¿no? Licenciado, ahí sí puedo escribir con mayúscula inicial, licenciado Gómez. Únicamente esto sucede en los tratamientos, en la abreviatura de los tratamientos. En el resto de las abreviaturas se respeta igual las minúsculas. Director general también, ¿no? Es un cargo. Los cargos, por favor, se escriben siempre en minúsculas. Director general, administrador, juez, secretario, ¿no? También presidente, congresista, senador, por ejemplo, también se escribe en minúsculas. Todo lo que son cargos, títulos, profesiones, se escriben en minúsculas. Arzobispo, por ejemplo, también ministra, también minúsculas, papa, también en minúsculas, ¿no? Los cargos, títulos, profesiones se escriben en minúsculas. Los tratamientos también, siempre que sea la palabra plena. Muy bien. Entonces, en estos casos vamos a escribir con minúsculas los cargos, los tratamientos. Por ejemplo, si yo digo fiscal, fiscal de la segunda fiscalía, tal, entonces la palabra fiscal en minúsculas, ¿ya? Abogado también minúsculas, ¿no? Fiscal, juez, presidente, congresista, ministro, se escribe en minúscula los cargos. Por más que sea el presidente de la República, igual. Hay algunas personas que dicen, no, pero yo no puedo escribir en minúscula porque tiene un grado mayor, ¿no? Por el rango, no. Por más que sea de alto rango, nosotros debemos de respetar la norma, ¿no? Los cargos se escriben en minúsculas. También se escriben en minúsculas palabras como patria, ¿no? Misa, nación, bandera, república, también en minúsculas. La palabra derecho, esto es lo que les decía, ¿no? La palabra derecho, sus ramas y especialidades se escriben en minúsculas, a diferencia de las asignaturas. Los cursos de derecho se escriben en mayúsculas.
Los cursos en general, ¿no? De otras especialidades también. Cuando hablamos de cursos, se escriben con mayúsculas. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros no hablamos de cursos, sino de ramas o especialidades? En ese caso, se debe escribir en minúsculas. Derecho civil, derecho procesal penal, derecho comercial, derecho penal. Se escribe en minúsculas cuando son ramas y especialidades. Cuando son cursos, sí debo escribir con mayúsculas. En palabras como numeral, por ejemplo, si yo estoy citando una normativa, numeral, literal, inciso, artículo, se debe escribir en minúsculas. La palabra plena y su abreviatura, por ejemplo, a veces la palabra artículo o la abreviatura de artículo lo escriben en mayúsculas, eso es incorrecto. Artículo no es un nombre propio, entonces tranquilamente puedo escribir en minúsculas, artículo. Nombres de días, meses y estaciones, ¿no? No se confundan, por favor, con el inglés que se escribe en mayúsculas. En el español, los nombres de los días, meses y estaciones se escriben en minúsculas. Verano, miércoles, junio. Los delitos. Los delitos, absolutamente todos los delitos se escriben en minúsculas. Cohecho pasivo específico, lavado de activos, homicidio culposo, se escribe en minúsculas. Después de los signos de exclamación, interrogación, ¿no? Habíamos dicho que, ¿se acuerdan que estos signos de interrogación o de exclamación de cierre tienen un punto que ya puede ser punto aparte o punto seguido si voy a escribir de corrido? Pero ¿qué sucede si es que entre el signo de cierre y lo que voy a escribir hay una coma? Si hay una coma, ya no puedo escribir en lo que sigue con mayúsculas, sino en minúsculas. Igual acá, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su grado de instrucción? ¿Dónde nació? ¿Qué edad tiene? Es un listado, una enumeración de preguntas, entonces todo entre comas y entonces no tengo por qué colocar en mayúsculas. Elementos urbanos. ¿Ya? Un momentito. Elementos urbanos, ¿no? Tenemos ahí avenida, calle, plaza, jirón, urbanización. Se escriben en minúsculas tanto la palabra plena como su abreviatura, ¿ya? En minúsculas. Los puntos cardinales también se escriben en minúsculas. No me encantan las playas del sur. En el estadio siempre me siento en occidente. El sol sale por el oriente, ¿no? Entonces, en minúsculas también. Los nombres de las monedas, no sé por qué algunas personas escriben la palabra sol o soles en mayúsculas. Nombre de las monedas se escriben en minúsculas. Sol, quetzal, dólar, euro, soles. Y también se siguen confundiendo con la escritura de nuestra moneda. Nuestra moneda actual se llama sol en singular y soles en plural. Ya no es nuevo sol ni nuevos soles, ¿no? Entonces tenemos que adecuar esa escritura. Acrónimos lexicalizados como nombres comunes, ¿no? Antiguamente, pues, estas palabras eran acrónimos o siglas, pero por el uso frecuente y por lo común que se han vuelto, ya no se escribe como sigla ni como acrónimo, sino como una palabra común. Por eso es que se escribe todo en minúscula, pese a que su formación pudo ser de una sigla o de un acrónimo. Etapas o ciclos educativos, también bachillerato, doctorado, licenciatura, se escribe en minúsculas. Las lenguas, ¿no? El nombre de las lenguas, inglés, chamipuro, que es una lengua originaria de nuestro país, quechua también, que es una lengua originaria de nuestro país, quechua, aymara, francés, italiano, portugués, las lenguas se escriben siempre en minúsculas. Bien. Hasta ahí. Ahora vamos a ver si tienen por ahí algunas consultas antes de pasar al siguiente tema.
Es correcto, dice Matías. Manuela Gamarra de la Rosa. Si escribo así de la Rosa, sí es correcto, porque tenemos ahí la preposición. Si está al lado del nombre, la preposición va en minúscula y el artículo va en minúscula porque ahí tiene la preposición de, ¿no? Está correcto. El nombre, si es que hablamos de menores de edad, ¿no? El nombre, en algunos casos, por ejemplo, cuando hablamos de menores de edad, podría ser solamente las abreviaturas, la de las letras iniciales, pero si hablamos ya propiamente de alguien que ha cometido un delito, un menor de edad, así sea menor de edad, se debe colocar con nombre completo, ¿no? Cris- Joana pregunta, don José, si es nombre va con minúscula. José va con mayúscula por ser el nombre. La palabra don es un tratamiento y los tratamientos se escriben en minúsculas. A ver, William pregunta, ¿es correcto escribir pasaje Las Flores? Pasaje, sí, en minúscula, ¿no? Dependiendo de las flores, si el nombre del pasaje es con el artículo, en el artículo también va con mayúsculas. Muy bien. Entonces continuamos. Ahora vamos a hablar un poco sobre los cambios de la ortografía a partir del 2010. ¿Qué pasó en el 2010? El 2010 es un año importante porque hubo varios cambios en cuanto a la ortografía del español, ¿ya? Y es por eso que la RAE sacó este libro que pueden ver aquí, este libro de la ortografía de la lengua española en el 2010. ¿Por qué? Porque hubo muchos cambios en la ortografía. Les voy a presentar a continuación algunos cambios más comunes, ¿no? Los más usados, pero en sí hubo varios cambios, ¿ya? Entonces, hay un antes y hay un después del 2010. Pero luego incluso del 2010, por ahí hubo algunos cambios menores, pero principalmente en ese año tenemos que tener en cuenta que si nosotros antes del 2010 aprendimos la ortografía de una manera, hay ciertos cambios que debemos actualizar, ¿ya? Debemos actualizar en nuestra redacción algunos cambios que vinieron en el 2010. Entonces, hay personas que se sorprenden, ¿no? Dicen, pero ¿por qué? Si a mí me enseñaron de esta manera, esto siempre se tildaba y ahora ¿por qué ya no se tilda? Justamente por esos cambios que hubo en el 2010, ¿ya? Entonces, en el 2010, hasta el 2010, nosotros sabíamos que los demostrativos, ese, aquel, ¿se acuerdan que cuando eran pronombres demostrativos, se tildaba? ¿Se acuerdan? Ese, aquel, esta, aquella, ¿no? Aquello, se tildaba, ¿se acuerdan cuando eran pronombres demostrativos? Pero actualmente ya no se tilda, ¿ya? Ya no se tilda. La RAE ha decidido que los pronombres demostrativos, ese, aquel, ¿no? Esta, esa, aquella, esto, eso, aquello, estas, esas, aquellas, todo lo que son femeninos y plurales. La regla es que a partir del 2010, si bien es cierto, ¿no? Dijo que estos pronombres demostrativos ya no se debe tildar en lo absoluto en el 2010. Pero luego, hace un par de años, más o menos, salió nuevamente la RAE. ¿Y qué es lo que dijo? Dijo, si bien es cierto, la regla de no tildar estos pronombres demostrativos se mantiene, pero únicamente dejó abierta la posibilidad para tildar estos pronombres demostrativos en caso de ambigüedad, en caso de que haya riesgo
de ambigüedad, en esos casos sí se podría tildar, solo en caso de riesgo de ambigüedad. Entonces, la regla se mantiene del 2010 que estos pronombres demostrativos ya no se tilden, pero únicamente si hay riesgo de ambigüedad podría tildarse. Pero, ¿qué les sugiero yo? Que si es que ustedes van a tener de repente algún problema con la ambigüedad de estos pronombres demostrativos, es mejor que no opten por la tilde, porque podría ser un poco confuso, sino que traten de parafrasearlo y reemplazar estos términos por otros. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Este me gusta más que aquel, ¿no? Este me gusta más que aquel. Si antes del 2010 se hubiese tildado, ¿no? Este me gusta más que aquel. Antes del 2010, ahí le hubiéramos colocado las tildes, pero ya no. No hay ambigüedad tampoco y no necesitamos por qué tildar. ¿Por qué compraste este libro y no este? ¿No? Entonces, ¿podría haber riesgo de ambigüedad aquí? Sí, porque estamos hablando de este y no este, ¿no? Este libro y no este de acá, no como pronombre demostrativo, no se tilda, pero cuando es pronombre demostrativo y hay ambigüedad, podría tildarse. Aquel libro está forrado, ¿no? Aquí, bueno, igual nunca se tildaba porque no es un pronombre demostrativo, sino es un determinante. Ese nunca presentó su escrito. Ese, en este caso, sí es un pronombre demostrativo. Antes del 2010 sí se hubiese tildado, ¿no? Pero actualmente ya no se tilda. Entonces, lo que yo les sugiero es que si tienen, ¿no? Estos pronombres demostrativos, antiguamente se tildaba, pero la regla actual es que no se tilde, salvo en caso de ambigüedad. Pero la ambigüedad en esos casos, en estos casos de los demostrativos, es muy escasa, ¿ya? Entonces, al ser muy escasa, casi nula, ¿no? Entonces, no hay, es muy raro ver ambigüedad. Entonces, en caso excepcional, si por ahí ven alguna ambigüedad, simplemente parafraseenlo y evítense el problema de las tildes. Lo mismo, la misma regla con el adverbio solo. Ese mismo cambio hubo en el 2010 y luego hace un par de años también, en caso de ambigüedad, también se podría tildar la palabra solo, ¿no? Entonces aquí el adverbio solo, la regla es que no se tilde. Antes del 2010, cuando hablábamos de la palabra solo, de solamente o únicamente, que es un adverbio, se tildaba, ¿no? Pero no se tildaba, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de solo, de soledad, ¿no? Entonces, pero cuando es un adverbio solo, de solamente o únicamente, sí se tildaba. Luego del 2010, la palabra solo, el adverbio solo, ya no se tilda. Y en la actualidad se tilda únicamente si es que hubiese ambigüedad. Pero nuevamente mi recomendación es que si hay ambigüedad, mejor no coloquen la palabra solo y evítense el problema de las tildes y pueden colocar la palabra completa solamente, únicamente, y ya se evitan ese problema de si se tilda solo o no. La regla hasta ahora se mantiene, no se tilda la palabra solo y el adverbio solo, únicamente en riesgo de ambigüedad. Pero el riesgo de ambigüedad también es escaso, entonces procuren mejor no tildar, ¿ya? Me hicieron solo 3 preguntas, ¿no? Aquí antes del 2010 se hubiera colocado una tilde, pero actualmente ya no se coloca. Descansa solo los domingos. Aquí, si es que no hubiese la tilde, ¿no? Imagínense, aquí no hubiese la tilde. Aquí sí sería ambiguo. ¿Por qué? Podríamos decir que descansa solamente los domingos, de repente los otros días de lunes a sábado trabaja, o descansa solo en soledad, sin compañía los domingos, ¿no? Puede entenderse así, en soledad, o descansa únicamente los domingos. Entonces, como hay ambigüedad, yo podría tildar, de repente sí me refiero al adverbio solo,
de que solamente descansa los domingos. Y si no lo tildo, ¿no? Puede ser incluso todavía ambiguo, entonces podríamos decir descansa en soledad los domingos o descansa sin compañía los domingos. Mejor, si es que hay ambigüedad, parafrasearlo. Descansa solamente, por ejemplo, solamente los domingos. Me gusta estar solo en la oficina. También aquí hay ambigüedad. Me gusta estar solo sin compañía o me gusta estar solamente, únicamente en la oficina, no en otro lugar, ¿no? Entonces, si hay ambigüedad, lo único que pueden hacer es, bueno, mi sugerencia es que lo desambigüen, parafraseando, ¿no? Me gusta estar sin compañía en la oficina. Entonces acá es más claro, ¿no? Sin ambigüedad. Entonces, lo que yo les recomiendo es que no tilden, porque la regla en general hasta ahora se mantiene. No se tilda el adverbio solo y únicamente se podría tildar en riesgo de ambigüedad. Pero yo les digo, si es que por ahí observan alguna ambigüedad, mejor coloquen otra palabra y así evítense tildar la palabra solo. Otro cambio que hubo en el 2010 es la conjunción disyuntiva o. Esta o, ¿se acuerdan que en el contexto de dos números, de dos cifras, antes se tildaba, ¿no? Para no confundirse con el cero, se tildaba, ¿se acuerdan? Antes del 2010, esta O se tildaba. Actualmente ya no se tilda. Bueno, ni tan actualmente porque ya fue en el 2010, hace 16 años. Tan actual, actual no es. Entonces, en esta O sí se mantiene el hecho de no tildar en ningún caso. En ningún caso se tilda la O en contexto de números, ¿ya? Y en ningún contexto, ¿ya? Entonces, se somete a la regla de los monosílabos. Los monosílabos no se tildan, ¿ya? La O no se tilda. Y antes también se decía, pues, que la O se tilde para no confundirse con el cero. Pero actualmente, como ya no escribimos a mano, todo es digital, ven que la O y el cero son diferentes. Entonces ya no hay confusión. Otro cambio que hubo en el 2010 y que se mantiene hasta la fecha es la eliminación de la tilde en palabras con diptongos o triptongos ortográficos. ¿Qué quiere decir? Que las palabras monosilábicas no se tildan, los monosílabos no se tildan. ¿Y qué son los monosílabos? Los monosílabos son aquellas palabras que tienen una sola sílaba. Palabras de una sola sílaba no se tildan. Por eso es que la palabra guión no se tilda. Antes del 2010, los monosílabos sí se tildaban. Por eso es que antes del 2010 a la palabra guión se le colocaba una tilde, ¿no? Fie también se le colocaba la tilde. Pero actualmente ya no se tilda, ¿ya? Ya no se tilda, ¿por qué? Porque es un monosílabo. ¿Qué quiere decir? Que la palabra guión es una sola sílaba. No puedo separar en dos sílabas, ¿no? Porque tenemos triptongos. Entonces, no puedo separarlo en dos sílabas ni tres sílabas. Es una sola sílaba, monosílabo. Entonces, al ser un monosílabo, no se tilda. La palabra fié, el verbo fiar en pasado, tampoco se tilda, ¿no? Porque aquí tenemos un diptongo, los diptongos no se separan, entonces esta es una sola sílaba. Una sola sílaba, monosílabo, no se tilda. Liáis también, ¿no? Liáis, triptongo, una sola sílaba, no se tilda. Crié, ¿no? Crié del verbo criar, crié en pasado, primera persona pasado, crié, no se tilda. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un diptongo y el diptongo hace que la sílaba no se separe y sea un monosílabo. Entonces los monosílabos no se tildan. Por eso es que la palabra fe no se tilda, ¿no? Porque es un monosílabo también, ¿ya? Abreviaciones.
Vamos a pasar ahora a lo que son las abreviaciones. Abreviaturas que incluyen voladitas. Ustedes seguramente han visto en algunos documentos, en algunos libros, ¿no? O de repente en internet que las abreviaturas, ¿no? Las abreviaturas de, por ejemplo, el más famoso en el ámbito administrativo, en el ámbito jurídico, ¿no? La abreviatura de número. Cuando hablamos de abreviatura de número, ¿qué es lo que recomienda la RAE? La RAE recomienda que para abreviar la palabra número se abrevie con N minúsculas, N minúscula. Y el punto va al medio, no al final. ¿Por qué al medio? Porque se está omitiendo las letras internas de la palabra número, porque la O sigue aquí, la O final está aquí. Entonces lo que se está omitiendo es, o lo que se está abreviando es, son las letras internas. Entonces por eso es que el punto va interno. Y esta es la abreviatura de número. Y la abreviatura de número siempre debe tener en punto porque las abreviaturas siempre se colocan punto. A las abreviaturas siempre se le coloca punto. Entonces, y va en minúscula porque no es un nombre propio. Entonces, la abreviatura de número N punto y la O en voladita. En el ámbito del sector público también se admite usar la abreviatura con la N mayúscula, no hay problema, pero lo que ustedes deben saber es que la RAE recomienda que la N esté en minúscula. Pero bueno, en este ámbito no hay problema conseguir usando N mayúscula, ¿ya? Primero, también la abreviatura de primero con punto y la O, primer, punto, uno punto, ER, segundo, también la abreviatura, siempre con punto, porque si no le pusiese punto, no sería una abreviatura, sería de repente el grado, ¿no? Sería un grado. Entonces yo no quiero poner grado, sino que debe ser segundo. El femenino también, si es que yo voy a usar el femenino, la A debe estar en voladitas, ¿ya? Primera, profesora, directora, en femenino. Las las siglas se forman con las letras iniciales de palabras significativas que integran una expresión compleja, ¿ya? Entonces, la regla de las siglas es que se escriben sin punto. Esa es la regla, a diferencia de la abreviatura, por ejemplo, que sí se escribe con punto necesariamente. La abreviatura sí se debe escribir con punto siempre, pero las siglas no. La regla de las siglas es que se escribe sin punto. Las siglas se escriben siempre en mayúsculas sin punto y son invariables en la escritura. Por favor, esto grábenselo muy bien. ¿Qué quiere decir que las siglas son invariables? No voy a variar su escritura. Es decir, no le voy a cambiar el género, no lo voy a pluralizar, no voy a cambiar absolutamente nada de sus siglas, ¿ya? Entonces, por eso es que es incorrecto colocar las siglas de esta manera, con S. No puedo agregar a ONG la S. ¿Por qué? Porque no puedo variar la escritura de la sigla. La sigla simplemente es ONG, ¿ya? ONG, invariable en su escritura, no se varía. No le puedo agregar la S, no puedo pluralizarla, porque la sigla es invariable. Si quiero pluralizar esa sigla, no voy a pluralizar la sigla propiamente, sino los artículos o determinantes que la acompañen. De esa manera puedo saber que son varias, ¿no? Por ejemplo, puedo decir las ONG, varias ONG, pero no decir las ONGs. Eso es incorrecto.
o varias ONGs. No, la sigla simplemente es ONG, invariable en su escritura, sin punto y con mayúsculas. No puedo decir tampoco CDs o CDs. No puedo agregar la S ni el apóstrofo porque las siglas son invariables en su escritura. No puedo alterar su escritura. Entonces, si yo quiero pluralizar, simplemente le agrego un artículo en plural, los CD o los CD. ¿Bien? Muy bien. Entonces, continuamos. Se escribe sin puntos ni espacios en blanco, ¿ya? Estas son las siglas, sin puntos ni espacios en blanco. Todo junto en mayúsculas, sin puntos. Si nosotros tenemos las siglas, recuerden que las siglas son invariables en la escritura. No puedo pluralizarlas y tampoco ponerles tilde. Nunca llevan tilde. ¿Por qué? Porque son invariables en su escritura. Ni pluralizar, ni poner tildes. Cia o tan, no puedo tildarlas, ¿ya? No puedo tildar, las siglas son invariables. Se escriben las siglas en cursiva si es que en su escritura completa también se escribe en cursiva. Por ejemplo, si coloco las siglas de una revista, sabemos que las revistas se escriben en cursivas, entonces sus siglas también en cursivas. Sabemos que los libros se escriben en cursivas, entonces si tengo las siglas de ese libro, también tengo que escribir en cursivas. Cuando nosotros estemos usando frecuentemente un documento extenso, ¿no? De repente más de 2 veces o a 3 veces, si son más de 3 veces el uso de una determinada sigla, ¿no? Ya tengo que, o el uso de la determinada palabra, ¿no? Si ya uso de repente con mucha frecuencia Banco Central de Reserva y lo hizo varias veces, para evitar estar colocando la palabra plena, puedo usar sus siglas, pero siempre que mencione la primera vez, tengo que colocar la palabra plena y las siglas para que el lector pueda saber qué significa. No puedo iniciar directo con las siglas, sino que previamente tengo que colocar la palabra plena, la denominación plena, qué significa. Muy bien. Ahora pasamos a lo que son los acrónimos, ¿ya? ¿Ustedes saben la diferencia entre las siglas y los acrónimos? ¿O son lo mismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Los acrónimos y las siglas son iguales, diferentes? ¿En qué se diferencian? ¿O cuándo es una sigla y cuándo pasa a ser acrónimo? Exacto, muy bien, William. Son diferentes, ¿no? Las siglas y acrónimos, si bien es cierto, ¿no? Tienen una formación similar, ¿no? Pero en la escritura son diferentes. ¿Por qué? Porque los acrónimos, a diferencia de las siglas, no se escribe con mayúscula cada letra, ¿no? No se escribe con mayúscula sostenida, sino que únicamente va con mayúscula inicial. Mayúscula inicial, mayúscula inicial. Y los acrónimos, a diferencia de las siglas, sí se pueden tildar, sí se puede alterar su escritura, ya sí se puede tildar. Entonces, ¿cuándo tenemos una sigla y cuándo tenemos el acrónimo? Una sigla pasa a ser acrónimo cuando se respeten claro, se respeten dos reglas específicas. Si es que no se respetan esas dos reglas para que las siglas pasen a ser acrónimos,
No, una sigla no puede ser un acrónimo si solamente respeta de repente una sola regla. Necesariamente las dos reglas se deben respetar para que una sigla pueda ser un acrónimo. Primero, que se pueda pronunciar. Por ejemplo, tenemos ahí una sigla que se pueda pronunciar, ¿no? Que se pueda pronunciar. Y segundo, para que una sigla sea acrónimo, es que tenga más de cuatro letras. Más de cuatro, no cuatro, sino más de cuatro. Es decir, a partir de cinco letras puede ser un acrónimo. Entonces, dos reglas principales, que se pueda pronunciar y que tenga más de cuatro letras. Pregunto, ¿OJMA podría ser un acrónimo? ¿Recuerdan que antes teníamos esta oficina de control de la magistratura? OCMA podría ser un acrónimo. Primera regla, se puede pronunciar como palabra. Es diferente, por ejemplo, aquí, las siglas no se pronuncian, ¿no? Bueno, se puede pronunciar, pero algunas no. Por ejemplo, TC. TC yo estoy deletreando, no pronuncio propiamente. TCDNI también. Yo no estoy pronunciando como palabra, sino de la deletreo. En cambio, OCMA, no digo OCMA, sino que digo OCMA, la pronuncio. Primera regla, se puede pronunciar. Segunda regla, ¿tiene más de cuatro letras? No, no se cumple la segunda regla. OCMA solamente tiene cuatro letras. Para que sea acrónimo tiene que tener más de cuatro letras, es decir, a partir de cinco letras podría ser un acrónimo. Entonces, OCMA sigue siendo una sigla porque solo cumple una regla que se puede pronunciar, pero no tiene más de cuatro letras. Entonces, por eso es que se queda como sigla. Pero, ¿qué sucede con la palabra SUNAT? ¿Qué sucede con la palabra SUNAT? SUNAT, primera regla, ¿se puede pronunciar o yo lo estoy deletreando? Yo no digo SUNAT, no, como DNI, por ejemplo, DNI, sigla. Pero SUNAT yo no lo estoy deletreando, yo lo estoy pronunciando como una palabra, SUNAT. Se puede pronunciar y tiene más de cuatro letras, tiene cinco letras. Entonces, SUNAT sí es un acrónimo. Y entonces, al ser un acrónimo, SUNAT se somete a la regla de escritura de los acrónimos. SUNAT solamente con mayúscula inicial, el resto en minúsculas. ¿Ya? Updike. Updike también yo lo estoy pronunciando como palabra y tiene más de cuatro letras. RENIEC igual, ¿no? Como palabra. Entonces, estos acrónimos, por ejemplo, OCITRAN, sí puedo tildar. Los acrónimos, a diferencia de las siglas, sí se pueden tildar. Tenemos acrónimos o siglas asimiladas también, lo que les había mencionado, por el uso común, por el uso frecuente, ya no se escribe con mayúsculas, sino en minúsculas. OVNI, radar, láser, SIDA, se escribe todo en minúscula. Muy bien, acá están participando, muchas gracias. Muy bien, entonces ya saben la diferencia de una sigla y de un acrónimo y de su escritura también. Ahora vamos a pasar al uso de los símbolos. No se confundan, por favor, tres cositas. Les había hablado de las abreviaturas, luego de las siglas y acrónimos y ahora de los símbolos. Son diferentes, las reglas son diferentes también, la escritura, todo es diferente. No se confundan, por favor. Muchas veces se confunden los símbolos como si fueran abreviaturas. ¿Ya? Es diferente. Las abreviaturas, primero, se someten a las reglas de las mayúsculas, puede ser en mayúscula o minúscula, y las abreviaturas siempre se coloca el punto en las abreviaturas. Las siglas, ya saben, el uso, los acrónimos también. Los símbolos tienen otro uso, otra regla,
y la escritura es diferente, ¿ya? Los símbolos no son abreviaturas. Los símbolos son una representación gráfica de palabras técnicas o científicas que son consensos internacionales para su escritura. Entonces, si son símbolos, ojo, no son abreviaturas. Abreviaturas sí va con punto. Pero si son símbolos, siempre se escriben sin puntos. Símbolos, no abreviaturas. Los símbolos se escriben sin puntos. Metros, gramos, kilómetros, kilogramos. A veces por ahí ven que colocan punto, como si fuese una abreviatura, pero no. No deberíamos colocar ningún punto aquí, ¿ya? Porque son símbolos, no son abreviaturas. Ojo, ¿ya? No debe escribirse un símbolo con una cantidad escrita en letras y de repente otros en números, una mezcla de letras y números. Entonces aquí, por ejemplo, si voy a escribir el símbolo, escribo símbolo con números, ¿ya? Símbolo con números. Y si no, mejor no escribo. Si quiero escribir en letras, escribo no en símbolos, sino en palabras, ¿no? 5 metros, pero no hago esta mezcla de colocar 5 en letras y el símbolo colocar ahí el símbolo, ¿ya? Bien, todo en números y símbolos o todo en letras. Después de las cifras se coloca el símbolo, separados por un espacio. En América se escribe el símbolo monetario antes de la cifra que modifica, ¿no? Igual acá en nuestro país escribimos el símbolo monetario, este es el símbolo de nuestra moneda, ¿no? Antes, ¿se acuerdan que el símbolo de nuestra moneda era con un punto cuando era nuevo sol? Pero actualmente no. El punto ya no va. El punto ya no va. Se escribe sin punto, la S mayúscula, una barra, sin punto. Y ojo, acá hay un dato que este símbolo de nuestra moneda se escribe sin espacio entre las cifras, ¿ya? Sin espacio entre las cifras. Espero que todo esté quedando claro. Escritura de números y cifras. Números cardinales expresan cantidad concreta, ¿no? 1, 2, 3, 20, 30, 40. Esos son los números cardinales, los más comunes. Hasta 4 dígitos se escribe sin espacio. Por ejemplo, si hablamos de cifras, hasta 4 dígitos se escribe sin espacio, todo junto. Es decir, hasta, por ejemplo, tengo 9.999. Hasta 4 cifras escribo todo junto, sin espacio, sin coma, sin apóstrofe. Todo junto, ¿ya? Hasta 4 cifras. A partir de 5 cifras, a partir de 5 cifras, es decir, a partir de 10.000, porque 10.000 ya tiene 5 cifras, a partir de 10.000 yo voy a escribir con un espacio de derecha a izquierda, cada 3 cifras, cada 3 cifras, voy a colocar un espacio, ¿ya? Un espacio. Entonces, y esto es a partir de 5 cifras, por favor, ¿ah? A partir de 5 cifras. Hasta 4 cifras, 2, 3, 4, hasta 4 cifras, todo junto. A partir de 5 cifras, a partir de 10.000, para adelante, solamente con espacio, en bloques de 3, de derecha a izquierda. En bloques de 3 voy colocando un espacio. No va una coma aquí, ¿ah? Ojo, no va una coma ni un apóstrofo acá, ¿ya? La regla es solamente con espacio, sin coma, sin apóstrofo.
Aquí pueden observar una cifra un poco más extensa. Cada 3 cifras, un espacio, sin coma, por favor, solamente espacio. Cada 3 cifras, espacio. Y el decimal puede ser con coma o también con punto, no hay problema, ¿ya? Pero los espacios, cada 3 cifras, solamente con espacio, sin coma, sin apóstrofo. Este apóstrofo no, tampoco va. Sin coma, sin apóstrofo, solamente con espacios en blanco. A partir de 5 cifras, por favor. Hasta 4 cifras, todo junto. Se escriben en una palabra también, por ejemplo, del 1 al 20, 14, 17, 25, 28, 29, todo junto. 28, ¿ya? Todo junto. Pero ya se escribe en varias palabras a partir del 30, 45, 62, 45, ¿no? Ya desglosado en varias palabras. 31 también, ¿no? Es igual, es diferente cuando escribo 21 todo junto, 31 ya va en varias palabras. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es la escritura? ¿Debo escribir los documentos todo en letras o puedo mezclar con números? Depende si es que ustedes se ciñen al pie de la letra de lo que diga la norma, pueden escribir todo en letras, al pie de la letra, porque acá tenemos una normativa que indica, ¿no? El texto ordenado del Código Procesal Civil en su artículo 119 indica, no se emplean abreviaturas, las fechas y cantidades se escriben con letras, ¿ya? Si ustedes respetan la normativa, ¿no? Al pie de la letra, sin cuestionarla, pueden escribir todo en letras. Pero mi sugerencia es que al escribir todo en letras, se debería escribir absolutamente todo en letras. Pero ¿qué sucede si se escribe todo en letras? Por ejemplo, cantidades, fechas. Imagínense escribir un expediente en letras, ¿no? Incluso la palabra guión, todo en letras, ¿no? Entonces es bastante tedioso, incluso podría ser confuso, ¿ya? Es mucho más fácil, mucho más visible escribir en algunos casos las fechas, las cantidades en números, ¿ya? Entonces, mi sugerencia es que pueden escribir también en números, no todo en letras. Cuando tengamos una combinación también, esto se ve mucho en los medios de comunicación. Por favor, no mezclen números con letras. 10.000, ¿no? Acá estamos 10 en números, la palabra 1000 en letras. Bien, escribo todo en números, 10.000 o todo en letras, 10.000. Los ordinales, ahí tenemos del 1 al 20, ¿no? Primero, segundo, tercero, noveno, undécimo, vigésimo, vigésimo noveno, ¿no? Del 1 al 20 puedo escribir en una sola palabra. Bueno, aquí tiene varias maneras de escribir. Del 1 al 20, ojo, eso es del 1 al 20 en los ordinales. ¿Ya? En los ordinales del 1 al 20, es decir, hasta el 29, al vigésimo noveno, puedo escribir en una sola palabra. Primero, todo en una sola palabra, vigésimo primero. Pero también se admite dos palabras, del 1 al 20. No puedo decir décimo primero, así, separado en dos palabras y con tilde décimo. O puedo decir undécimo, también es válido decir undécimo así, junto, con tilde. O décimo primero todo junto en una sola palabra y sin tilde acá, sin tilde. Ya también es válido, es correcto. Vigésimo segundo también, de esta manera en dos palabras, con tilde o todo junto
y sin tilde, ¿ya? Todas las decenas y centenas, vigésimo, trigésimo, tricentésimo también se escribe en una sola palabra. Milésimo, millonésimo, también en una sola palabra. ¿Y cuándo necesariamente se escribe en dos palabras? Los ordinales a partir del 30, ¿no? Trigésimo primero. Trigésimo primero yo no puedo escribir como en el anterior, que podría decir vigésimo primero, que sí puedo escribir en una sola palabra. Trigésimo primero necesariamente tiene que estar en dos palabras. Quincuagésimo cuarto también, dos palabras necesariamente. Las fechas y horas. Nosotros tenemos una estructura de las fechas y horas. Aquí en nuestro país siempre usamos primero el día, luego el mes y finalmente el año. Ese es el orden de nuestras fechas. Día, mes y año. ¿Qué sucede si es que por ahí, por ejemplo, hay algunas personas que están un poco acostumbradas a la escritura de otros países y colocan, de repente alteran el orden y ponen, no sé, pues acá el mes, el día, ¿no? De repente 8 y el año, ¿no? 2026, por ejemplo. Disculpen la escritura. Entonces, a veces podría alterarse, si imagínense que alguien quiera alterar el orden, podría ser muy confuso, porque nosotros sabemos que este es el día, este es el mes y este es el año. Entonces, no traten de invertir ese orden al momento de hacer la abreviatura de las fechas, ¿ya? Y ya les había dicho, adelantado, que para hacer las fechas, las abreviaturas, no, lo recomendable es usar guiones o puntos. No usen, por favor, la barra. Hay que evitar la barra porque la barra es para opciones, una u otra, ¿ya? Mejor opten por guión o puntos. Si en caso que tengamos documentos específicos por razones de seguridad, ¿no? Debemos escribir tanto en el nombre completo, ¿no? En la fecha completa en letras para evitar errores, ¿ya? Si tenemos un modelo de 12 horas, por ejemplo, en cuanto a las horas, en este caso, el modelo de 12 horas, las cifras se acompañan con AM o PM. Y, por favor, esta es la escritura correcta de AM y PM. AM, A punto espacio M punto. ¿No? Porque son abreviaturas, por eso es que debe tener punto. Y cuando son abreviaturas y paso, por ejemplo, esta es la abreviatura de la primera palabra, le debo colocar espacio para la segunda palabra, ¿ya? No es como la sigla que va todo junto, no. En las abreviaturas siempre se coloca espacios para colocar la abreviatura de la siguiente palabra. Si nosotros tenemos 12 de la mañana o 12 del mediodía, la abreviatura de 12 del mediodía es esta, M punto, 12 del mediodía. Pero para las 12 de la medianoche es AM punto, 12 AM punto, ¿no? 12 M, 12 M significa 12 del mediodía. 12 AM, 12 A punto espacio M significa 12 de la medianoche, ¿ya? Es diferente para que hagan la diferencia. Si nosotros tenemos un modelo de 24 horas, el modelo de 24 horas se usa para mayor precisión. Entonces, si es que nosotros queremos mayor precisión, colocamos 17 horas, 18 horas y con su abreviatura. Muy bien. En cuanto a las décadas, ¿no? En cuanto a las décadas, tenemos
la escritura correcta y la escritura incorrecta. Las décadas siempre se escriben en singular, ¿no? Son invariables también, ¿ya? Siempre se escriben en singular, no se pluralizan. ¿Se acuerda que también habíamos dicho que las siglas son invariables? Las décadas tampoco se deben pluralizar. Entonces digo década de los 80, los 80. Si quiero pluralizar, simplemente pluralizo el artículo, pero la década propiamente no la pluralizo. Siempre va en singular. Los 80. Es incorrecto decir los 80s porque las décadas no se pluralizan. Los años 70, los 40. Ven que no estamos pluralizando. Entonces, no los años 70. Eso es incorrecto. Los 40 tampoco. 70 y 40. Los años 50. Si está escrito en letras o números, no se pluralizan. Los años 50, la década de los 80. Es incorrecto decir los 80s, solamente los 80. No es los 50s, sino los 50. Década del 90. Tampoco se coloca apóstrofo. ¿Ya? Década del 90, el número nada más, la década. Bien. Las monedas, habíamos dicho que las monedas tienen una manera de escribirse. En nuestro país tenemos el sol o soles y su escritura es con la S mayúscula y la barra. El euro también tiene su propio símbolo y el dólar. Por favor, no se equivoquen con la escritura del símbolo del dólar. Puede ser USD o este símbolo tradicional del dólar, pero por favor no escriban este símbolo de dólar que está, a veces es muy común encontrar este símbolo. Este no existe, ¿ya? Este símbolo no existe. Es USD o este símbolo de dólar, la S con la barra ahí. Pero este USS con símbolo de dólar es incorrecto, ¿ya? Muy bien, continuamos. Espero que todo esté quedando claro. Tienen consultas, por favor vayan escribiendo sus consultas. Ya, entonces vamos a pasar a lo que son los párrafos sábana. Ya les había adelantado un poco lo que es un párrafo sábana. Es esos párrafos que son muy extensos, que lamentablemente son características del lenguaje jurídico, principalmente. En el administrativo es un poco menos, pero en el lenguaje jurídico sí hay, en la redacción jurídica principalmente, está bastante extendida esta del uso de los párrafos en sábana. Hay que tener mucho cuidado porque los párrafos deberían ser cortos, no muy extensos. ¿Y qué hace que los párrafos sean muy extensos? Citas extensas, uso de abuso de las comas que no usan punto seguido ni punto aparte, uso excesivo de conectores como y los signos de puntuación como la coma o punto y coma, abundancia de construcciones explicativas o muchos incisos, mucha información secundaria. Recomendaciones para evitar los párrafos en sábana, ¿no? Primero, que las citas deberían ser breves. Y si tenemos de repente alguna bibliografía, colocarlo como pie de página. Respetar el uso adecuado de los signos de puntuación y el uso de los relativos también. Emplear adecuadamente los conectores.
evitar información embutida en forma de incisos, evitar el abuso de los incisos. Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es un párrafo sábana. Un párrafo sábana. Les pregunto, ¿ustedes cuántas oraciones ven aquí? ¿Cuántas oraciones ven en ese párrafo? Recuerden que las oraciones terminan con punto. Para empezar otra oración, yo debo colocar punto seguido o de repente punto aparte. En este párrafo, ¿ustedes ven algún punto interno? No, ¿cierto? Este párrafo no tiene puntos internos, solamente tiene este punto aparte, pero no tiene un punto interno. ¿Qué quiere decir? Que la oración empieza aquí, la oración empieza aquí y recién termina aquí con este punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este párrafo es unioracional, una sola oración. Empieza aquí y termina aquí. Y pregunto, ¿es posible escribir todo un párrafo con una sola oración? Esto es un texto real, por si acaso, no es inventado. Todo el párrafo extenso que tiene más de media página, párrafo extenso con una sola oración. No, no, es mejor usar punto seguido, punto aparte, poder organizar mejor nuestras ideas, ¿no? No aglomerar todo en un solo párrafo sin colocar oraciones cortas. No es un párrafo unioracional, un párrafo extenso, un párrafo en sábana. Este es una mejor distribución de los párrafos, ¿no? Párrafos más cortos, mejor estructurados, ¿no? Podemos observar ahí el párrafo que se ha cortado, ¿no? Con punto aparte, tenemos puntos seguidos también internos, ¿no? Oraciones más cortas. Entonces hay que procurar que nuestros párrafos estén mejor distribuidos, párrafos cortos, oraciones cortas, el uso del punto seguido, punto aparte. Bien. Ahora vamos a pasar al uso de las cursivas. Al momento de redactar también a veces surge la duda de si debo escribir en cursiva o debe estar en redonda ciertas palabras. Nosotros debemos saber que las palabras extranjeras o también llamadas extranjerismos y también los latinismos se escriben en cursivas, ¿ya? Extranjerismos, latinismos crudos se escriben en cursivas, a menos que tengamos latinismos adaptados a nuestra gramática que sí ya se escriben en redondas. Las nombres propios de entidades, instituciones, marcas comerciales, por más que estén escritos en otro idioma, no debo escribir en cursiva, ¿ya? Eso es diferente el uso. Pero los extranjerismos, latinismos en general, sí debo escribirlos en cursivas. ¿No? Palabras latinas crudas que no han sido adaptados a nuestro idioma se escribe en cursivas. También cuando nosotros queremos dar a entender algunas palabras como vulgares, impropias, irónicas o palabras que no forman parte de nuestro registro, podemos destacarlo con cursivas o comillas. Apodos, alias y sobrenombres, también cursivas o comillas. No cursivas y comillas. No, los dos no. Bien, optamos por la cursiva o por la comilla. No, no los dos. Cursivas y comillas, no. Cursivas o comillas. Cuando también hacemos referencia a la palabra, no por su significado, sino por la palabra misma, ¿no? En una palabra que tenga 5 i's, la respuesta es dificilísima, ¿no? Una palabra que tenga 5 i's. La palabra que usó para describirlo fue arbitrario. Se refiere a la palabra misma, no a su significado, ¿no? También eso se escribe en cursivas.
Con función demarcativa también ya les había dicho que los títulos de las obras de creación, libros, revistas, publicaciones periódicas, se escribe en cursivas. Manual de Derecho Inmobiliario Registral, revista de Derecho Procesal, se escribe en cursivas. Cuando se escribe también en cursivas, cuando, por ejemplo, tenemos intervenciones entre corchetes, ¿no? Por ejemplo, para hacer referencia que en una determinada cita se ha colocado la negrita. La negrita es nuestra y esto se escribe en corchetes y en cursivas. Ahora pasamos a la negrita. Si bien es cierto, les dije, ¿se acuerdan que en la estructura de los documentos, puede ser documentos administrativos, documentos jurídicos, se puede usar la negrita? Es una recomendación de la RAE para poder dar énfasis a algunas palabras que requieren mayor atención, pero no se debe abusar de la negrita, ¿no? Se sugiere la negrita para resaltar, pero únicamente negrita, no subrayado, no mayúscula, ¿no? Ya subrayado, mayúscula, comillas, cursiva, ya es demasiado resalte ortotipográfico. Lo único que yo necesito es colocar en negritas y mayúsculas solamente en partes muy importantes del documento, ¿no? Como la parte de la decisión, por ejemplo, que es una parte muy importante, yo debo destacar en mayúsculas y negritas. Pero el resto tranquilamente puedo escribir en minúsculas y negritas. O palabras importantes, secciones importantes que necesita especial atención en mayúsculas y negritas. No títulos, subtítulos, solamente en negritas. Si tengo algunas enumeraciones, esas enumeraciones para una mayor visibilidad puedo escribir en negritas también. Puede ser números o letras en negritas. Los numerales, ¿no? Por ejemplo, los numerales único o no, primero, segundo, también se escribe en negrita para facilitar su locación. O incluso podría ser versalita. Mayúscula en caso excepcional, pero minúscula en negrita y versalita puede ser. Para resaltar algunos nombres de los participantes, podríamos escribir también en negritas, destacar ciertos nombres, de repente a los procesados, algunos, algunos elementos importantes, ¿no? Si es que se quiere resaltar, por ejemplo, el delito también. Se escribe con mayúsculas o negritas principalmente, mayúsculas en los verbos rectores, ¿no? Verbos principales de la parte decisiva podría ser, y esto en mayúsculas. Enumeración jerárquica. Hay algunas personas que preguntan si tengo un documento extenso, que esto sucede bastante en lo que son los informes, por ejemplo, o algunas sentencias, o de repente algunos informes, principalmente lo que son administrativos, informes técnicos. Si tengo muchos subtítulos y ya no sé cómo ordenar todos esos subtítulos, ¿no? Vamos a colocar primer elemento, primer nivel, romanos en mayúscula. Segundo nivel, las letras del alfabeto en mayúscula. Luego los números cardinales, letras del alfabeto en minúscula y finalmente con los romanitos. Podríamos tener ese orden de enumeración para que tenga justamente un mayor orden, ¿ya? Pero si vamos a escribir, por ejemplo, a veces tenemos tantos subtítulos que las letras abarcan hasta la letra Z, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a tomar todas las letras del alfabeto, tenemos que omitir ciertas letras como la ñ, la ch, la ey, que nos forman parte, por ejemplo, la ñ no forma parte del alfabeto internacional. En otros países, si es que mi documento llega a otro país, puede ser que no se entienda o no tengan esa ñ en su teclado. Entonces, para evitar problemas, mejor vamos a omitir la ñ y la che y la ey porque ya no forman parte del alfabeto. Partición de palabras. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando están redactando sus párrafos, que a veces las líneas terminan así o terminan de esta manera. El símbolo queda por aquí y el monto está por otro lado.
hay que procurar juntar estos elementos, que no se separen en las líneas finales. Pasamos ahora a lo que es la línea huérfana. Se preguntarán qué es una línea huérfana. La línea huérfana es aquella que queda sola al final de una caja de un texto, ¿no? Por ejemplo, aquí. Omitan lo que no intenten leer este documento. Solo quiero que vean la parte resaltada. La línea huérfana es aquella línea que pertenece a este párrafo siguiente, pero es una línea que ha quedado sola en la página anterior. Por eso se llama huérfana. Queda sola, es una línea de inicio que queda sola, como los huérfanos que al inicio de su vida quedan solos, ¿no? Entonces es una línea que inicia, que pertenece a este párrafo, pero está quedando sola la línea aquí. Esto sucede mucho con los títulos o subtítulos. A veces los títulos o subtítulos se quedan así al final de la página y esto no debería estar así. Esos títulos o subtítulos deben pasar a la siguiente página con el texto correspondiente. ¿Ya? No debe quedar un título, subtítulo al final así de la página. Por otro lado, tenemos la línea viuda. ¿Qué es la línea viuda? Es aquella línea que es de la parte final del párrafo, pero que queda sola aquí al final, ¿ya? ¿Por qué viuda? Porque queda sola al final de su vida, ¿no? Pero aquí está quedando solita al final del párrafo. Esta línea es el final de un párrafo, pero está quedando sola en la página siguiente. Esto debe procurar que pase a la página anterior. Si es que no pasa a la página anterior, en todo caso, que no quede aquí la línea sola, sino que quede dos líneas. Pero una línea sola no debería quedar así, ¿ya? Muy bien. Hemos terminado. Si tienen por ahí alguna consulta, por favor, hagan sus consultas. Disculpen que me haya pasado unos minutitos. Si tienen consultas, por favor, creo que hemos estado resolviendo algunas. Ya, muy bien. Si tienen consultas, por favor. Aquí veo que han estado participando. Muy bien, muchas gracias. A ver, aquí pregunta Roger, ¿cuáles son las abreviaciones de asentamientos humanos? Cuando son abreviaturas de asentamiento humano, por ejemplo, debe ser AA punto espacio HH punto, ¿ya? Muy bien, no sé si tienen consultas, si no, hemos terminado. Sí, yo sé que en algunos casos, e incluso en el mismo Excel, a veces para las fechas automáticamente nos arroja con barras. Bueno, ahí ya es inevitable, ¿no? Pero lo recomendable es que sea con punto o con guión, ¿ya? Muchas gracias a ustedes por su atención. Ya nos estamos viendo para la última sesión, que es el próximo jueves 19. Muchas gracias a todos. Espere, por favor, para que les den algunas pautas.